Hola amigos, hoy vamos a hablar de una película fantástica con elementos de terror señales. En los primeros fotogramas vemos a Graham, que se despierta por la mañana en su granja. Inmediatamente sintió que algo iba mal porque oyó las voces de sus hijos en algún lugar fuera de la casa. Graham despierta a su hermano Merrill e inmediatamente salen corriendo al exterior. Los niños, un chico llamado Morgan y una chica llamada Bo, se encontraron en un maizal. También descubren que los pasivos se siegan en áreas bastante grandes, y que estas áreas tienen una forma geométricamente regular. Graham, sospechando de unos conocidos gamberros del barrio, llama a Caroline, que es policía local y al mismo tiempo su buena amiga. Mientras tanto, los niños pasan el tiempo cerca de uno de los perros que vigilan la granja. La mascota parecía deprimida y enferma, pero en un momento dado empezó a mostrarse agresiva. Caroline examinó los cultivos estropeados y dijo que nunca había visto nada igual. De hecho, el maíz no se rompe, simplemente se siega, y de forma muy uniforme. Hace falta mucho esfuerzo para llevar a cabo algo así. Caroline también informó de que últimamente la gente ha empezado a quejarse de cosas extrañas. Por ejemplo, los animales se comportan de forma muy extraña, como si presintieran la presencia de un depredador. Durante la conversación, Graham pidió que no volvieran a llamarle padre, pues ya no era sacerdote. Le pareció extraño que los niños estuvieran callados, así que él y Merrill fueron a ver cómo estaban. Resultó que un perro había atacado a Morgan y este tuvo que coger un objeto punzante para protegerse a sí mismo. Y a su hermana. El chico estaba conmocionado y asustado por lo que había pasado. Y Graham pidió a su hermano que atara a los otros perros. Por la noche, Bo se quejó a Graham de que no podía dormir porque había un monstruo en su dormitorio. Graham estaba consolando a su hija, que le confesó que echaba mucho de menos a su madre. En un momento dado vio una silueta en la ventana e inmediatamente despertó a Merrill. Pensaron que eran los matones que volvían y fueron a ocuparse de ellos, pero al principio no encontraron a nadie. Y entonces se dieron cuenta de que había alguien en el tejado. Y ese alguien claramente no se parecía a los chicos del lugar. Todo ello acompañado de un inquietante crujido procedente del maizal. A la mañana siguiente, volvieron a llamar a Caroline. Mientras Graham estaba fuera, le dijo a Merrill que era bueno para él porque, tras una terrible tragedia en la familia de su hermano, se había ido a vivir con él para apoyarle. A continuación, Caroline intentó averiguar detalles sobre el intruso que se había colado en la granja por la noche, pero los hombres no supieron describirlo bien. La jefa informó a su padre de que estaba aburrida porque todos los canales mostraban lo mismo. Esto alertó a los adultos, que se acercaron al televisor. En efecto, se difundió por todos los canales que en todo el mundo comenzaron a observarse extraños dibujos en los campos, en los que hay algún tipo de idea geométrica. Algunos incluso lo atribuyen a extraterrestres. A Caroline también le parece extraño, pero está convencida de que es un intento de alguien de llamar la atención a gran escala. Antes de irse, Caroline aconsejó a Graham que fuera a la ciudad con la familia y se divirtieran un poco. Eso fue lo que hicieron. Lo primero que hizo Morgan fue ir a una librería a comprar algo de literatura extraterrestre, porque todas estas historias sobre círculos en las cosechas no le parecían casualidad. Graham, por su parte, entró en una farmacia a comprar medicamentos para el asma de Morgan. La farmacéutica llama a Graham Padre Santo y le pide que la escuche, ya que necesita hablar claro. Aunque Graham lleva ya 6 meses fuera del sacerdocio, al final no le queda más remedio. Mientras tanto, Merrill, excusado en sus propios asuntos, se cruza con un militar que le reconoce. El caso es que Merrill jugaba al béisbol y llegó a batir 5 récords. Pero el número de outs y strikes le obligó a abandonar su carrera deportiva y ahora le ha dejado un mal presentimiento. Pronto toda la familia se reunió en una pizzería. Mientras comían un bocadillo, vieron a un tipo llamado Ray en el aparcamiento. Es el mismo responsable del accidente. El accidente se cobró la vida de la mujer de Graham. Ya de camino a la granja, Morgan jugaba con la radio que había encontrado en la despensa. Creyó oír señales extrañas, pero los adultos afirmaron que solo era estática. Sí, y hay que cambiar la batería, pero la señal era cada vez más intensa y ominosa. Y por un momento, los adultos casi creyeron que el aparato había logrado interceptar algo inexplicable.
Por la noche, mientras Graham llevaba agua al perro, este empezó a comportarse de forma agresiva. A Graham también le llamaron la atención unos crujidos procedentes del maizal. Decidió comprobarlo. Graham les alumbró con su linterna, pensando que eran unos bromistas, y les dijo que estaban perdiendo el tiempo, porque él no iba a conseguir ninguna cobertura de prensa, así que ellos no iban a conseguir ninguna publicidad. Pero los chasquidos siguieron persiguiéndole, y de repente, Graham vio entre el maíz un miembro gris que, evidentemente, no pertenecía a ninguna persona y desapareció al instante entre los cultivos. Asustado, Graham entró corriendo en casa. Merrill y los niños se dieron cuenta inmediatamente de su estado. Encendieron la televisión y resulta que en todo el mundo se están registrando extrañas luces en el cielo, que son artificiales, pero no hechas por el hombre. Incluso los militares creen que son extraterrestres. La situación se volvió cada vez más aterradora para la familia. Durante la noche, tuvo lugar una conversación íntima entre Graham y Merrill. Merrill dijo que cree que estas luces son un milagro porque desde hace algún tiempo volvió a creer en los milagros. En una fiesta, quiso enrollarse con una chica guapa pero se distrajo para escupir el chicle. Fue entonces cuando la niña vomitó. Si no hubiera sido por el hipo con el chicle, habría vomitado justo durante el beso. Desde entonces, Merrill cree en los milagros. Graham, en cambio, ha perdido la fe. Ahora cree que las personas están solas y que ningún Dios vela por ellas. Mientras dormía, la mente de Graham repetía momentos de la misma noche de la tragedia. Llegó al lugar del accidente y fue recibido por Caroline. Contó que el conductor se quedó dormido al volante. También dijo que la mujer de Graham estaba herida y que no podía hacer nada para ayudarla. Al despertar, Graham encontró a Merrill mirando la televisión. Las luces habían dejado de encenderse. Pero está claro que los objetos se han quedado en su sitio porque los pájaros se estrellan contra ellos. En la habitación, Graham encontró a los niños estudiando un libro. Se hicieron cascos con papel de aluminio, ya que supuestamente impide que los alienígenas lean sus mentes. Morgan también dijo que el libro sugiere que los extraterrestres pueden haber agotado los recursos de su planeta natal y ahora se están apoderando de los mundos de otras personas. A continuación, Graham recibió una llamada que se cortó rápidamente. Se dio cuenta de que era Ray quien había llamado y sintió que era su deber visitarle. Ray Graham fue encontrado delante de su casa en un coche. A juzgar por las cosas que había empacado, estaba a punto de irse. Ray dijo que cuando uno de ellos irrumpió en su casa, se le olvidaron todos los números menos uno. Es el número al que ha querido llamar durante los últimos 6 meses, pero por alguna razón ha dudado. Ray lamentaba mucho lo que había ocurrido aquella noche. Estaba muy cansado y se había quedado dormido al volante por primera vez en su vida. Y ahora por su culpa los niños han perdido a su madre y el Santo Padre ha perdido la fe. Por último, Ray dijo, no abras mi despensa. Él mismo tenía intención de ir a algún lugar junto al lago, porque al parecer a estas criaturas no les gusta el agua. Mientras tanto, Merrill vio una noticia espeluznante en la televisión. Era una película amateur tomada en una fiesta infantil. Una criatura entró en el cuadro que ciertamente no se parecía a nada que pudiera vivir en la Tierra. Eso no asustó ni un poco a Merrill. Graham decide comprobar a quien ha encerrado Ray en su trastero después de todo. Todavía se muestra escéptico ante la posibilidad de una invasión alienígena, por lo que piensa que al otro lado de la puerta se encuentra uno de los intrusos que iniciaron esta broma masiva, con los garabatos en los márgenes y todo lo demás. Graham se hizo pasar por policía e intentó establecer un diálogo con ese don nadie, pero no obtuvo respuesta, aunque podía oír claramente que había alguien allí. Se tumbó en el suelo e intentó ver qué había detrás de la puerta en el reflejo del cuchillo. Pero en algún momento, una mano extraña apareció de allí. Presa del pánico, Graham salió rebotando y la criatura le agarró los dedos. En casa, encontró a los niños y a Merrill, que ya eran 3 sentados con cascos de papel de aluminio, pero nadie sabía realmente qué hacer. Morgan había leído en un libro que los agresores alienígenas probablemente no utilizarían armas para no dañar la ecología de la Tierra. Graham habló de la teoría de que los extraterrestres tenían miedo al agua, pero nadie quería abandonar la casa. Por votación,
decidieron quedarse y tapiar todas las ventanas y puertas. Eso fue lo que hicieron. Mientras tanto, la televisión transmitía que la situación en el mundo era crítica, y que los dibujos en los campos eran una especie de puntos de referencia para los extraterrestres, porque poco a poco iban apareciendo naves sobre ellos y por todo el planeta. Para distraerse del pánico, toda la familia decide prepararse una deliciosa cena. Por la noche, durante la comida, Morgan se ofrece a rezar, pero Graham responde que no va a pasar ni un minuto más de su vida rezando. Graham tiene una especie de rabieta y solo consiguió calmarse cuando los niños y su hermano le abrazaron. Siguieron tapiando las ventanas cuando de repente volvió a sonar una señal en el monitor del bebé. No se supo que los extraterrestres habían llegado muy pronto. Unos espeluznantes ruidos empiezan a resonar por todas partes, lo que significa que los extraterrestres están intentando entrar. La familia decide esconderse y esperar en el sótano. Y para no delatar su presencia, Meryl rompió la lámpara. Estaba muy oscuro en el sótano, así que usaron una linterna. Y los alienígenas seguían y seguían entrando. Nadie entendía cuáles eran sus objetivos ni por qué lo hacían. En un momento dado, el alienígena intenta agarrar a Morgan a través de los barrotes y el niño sufre un ataque de asma. Como se habían olvidado el inhalador arriba, solo podían esperar un milagro. De la impotencia, Graham comienza a llorar. Recordó haberse despedido de su mujer. El jeep salió volando hacia un lado de la carretera y ella quedó atrapada entre un árbol y un coche. Caroline advirtió que apartar el coche sería inmediatamente la perdición de Colin, ya que su cuerpo estaba prácticamente partido en dos. Colin tenía los minutos contados. Al despedirse, le dijo a su marido que le dijera a sus hijos que no hicieran tonterías, que se cuidaran los unos a los otros, que aprendieran a ver por sí mismos y que Meryl blandiera el bate. Tras decirlo, ella falleció. Al despertar, Graham se dio cuenta de que había pasado mucho tiempo. Meryl había estado escuchando la radio todo el tiempo. Resultó que los alienígenas abandonaron la Tierra de repente y se fueron volando. Pero mucha gente murió porque los alienígenas emiten gases venenosos. Como Morgan seguía débil y no volvía en sí, era urgente subir a por su inhalador y su medicación. Graham y Meryl dejaron al niño en el sofá y salieron un momento a buscar lo que necesitaban. Cuando regresaron, encontraron a Morgan en brazos de un alienígena. Graham se dio cuenta de que se trataba de la misma criatura a la que había dejado sin 3 dedos. El alienígena empezó a soplar gas venenoso contra Morgan, momento en el que Graham pidió a su hermano que blandiera el bate. Se produjo un forcejeo entre el alienígena y Meryl, durante el cual el agua de un vaso volcado se derramó sobre la criatura. Así se confirmaron las especulaciones sobre el miedo al agua. Mientras Meryl luchaba con el alienígena, Gray cogió a su hijo en brazos y salieron corriendo. Graham disparó a su hijo. Pronto se les unió Meryl, que desarmó al alienígena. Graham se dio cuenta de que el examen de Morgan no había sido un accidente. Sus vías respiratorias estaban bloqueadas, así que no pudo inhalar el gas tóxico. Si esto no era obra de un poder superior, ¿qué era? Y pronto Morgan entró en razón. En la siguiente escena, vemos que a medida que el mundo se alejaba del shock del contacto alienígena y la vida empezaba a mejorar, Graham volvió a la iglesia y se convirtió de nuevo en sacerdote. Gracias por vernos.